Hola, ¿qué tal amigos de Observador de Estrellas Chile? Antes de comenzar, quiero enviar un afectuoso saludo a todos quienes nos sintonizan a través de Radio Arriba FM. También para quienes descargan el podcast en iVoox.com. Quiero por favor instarlos a que se suscriban en iVoox y que nos busquen a través de las redes sociales como ODE Chile, Observador de Estrellas Chile, para que se mantengan al tanto de nuevas publicaciones y del contenido que subimos habitualmente. El tema que nos convoca el día de hoy es la participación de Chile tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. El primer tema es la Batalla de Coronel. Primero que todo, recordemos que Coronel es una ciudad-puerto ubicada en la 8ª región del Biobío, Chile. Y es aquí, un 1 de noviembre de 1914, donde una flota alemana, compuesta por 2 cruceros acorazados y 3 cruceros ligeros, entre ellos el Dresden, y por la contraparte, la Armada Británica, con 2 cruceros acorazados y 2 cruceros ligeros. Aquella noche, esa fatídica noche del 1 de noviembre de 1914, en las aguas del centro-sur de Chile, fallecieron en combate 1.654 soldados de la Armada Británica. Pero esta historia recién comienza, porque ahora conoceremos cómo un joven almirante Canaris, quien tripulaba el crucero ligero alemán Dresden, se transformó en prisionero de guerra chileno en pleno conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial. Y no solo eso, sino que posteriormente, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, se transformaría en Hauptwehr, que es el título para el jefe de la inteligencia militar de las Fuerzas Armadas alemanas. Bien amigos, pongámonos en el contexto. La Armada alemana, compuesta de estos 5 cruceros, estaba a cargo del almirante Maximilian von Spee. 2 de los cruceros estaban a cargo de sus hijos. El crucero Dresden era un acorazado, el más liviano de la flota alemana, y estaba a cargo del almirante Wilhelm Canaris. La Armada alemana acababa de cargar combustible, enseres y víveres en Isla de Pascua. Se dirigió hacia el archipiélago de Juan Fernández y posteriormente a Valparaíso. Las flotas, tanto alemana como inglesa, buscaban las aguas territoriales del mar de Chile, ya que Chile, en el escenario de la Primera Guerra Mundial, se declaraba como un país neutro. La flota alemana, una vez zarpado de Valparaíso, tenía un claro objetivo, que era atacar y conquistar las Islas Malvinas en territorio argentino, ya que las Islas Malvinas jugaban un papel clave en el desarrollo de esta Primera Guerra Mundial. Generaban un paso entre el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, en un lugar neutral donde cargar combustibles y hacerse con enseres. En esta tarea se encontraba la Armada alemana, con dirección desde Valparaíso hacia el sur de Chile para enfilar hacia las Islas Malvinas, cuando de improviso, cuando sorpresivamente se cruzan frente a frente con la Armada inglesa. Era considerada la armada más fuerte del mundo y hacía cientos de años que no sufría alguna derrota. En este caso, se produce en ese instante la batalla naval más feroz librada en agua chilena, puesto que allí, recordemos, fallecieron 1.654 soldados, todos británicos. El escenario fue dantesco. Podemos imaginar cómo en aquel atardecer los sorprendidos habitantes de Chile presenciaron una de las batallas navales más épicas de la historia de la humanidad, porque eran ni más ni menos que 9 acorazados fuertemente armados, pertenecientes a las fuerzas navales más poderosas del mundo. Es en ese instante cuando los cruceros alemanes logran hundir la mitad de la flota inglesa. El resto de los sobrevivientes ingleses escapa hacia el sur en busca de protección,
en cuanto la armada alemana regresa a Valparaíso. Es allí donde la bohemia porteña los atrapa por 18 largos días, 18 días que les costarían bastante caros, puesto que luego de estar ahí, hacerse con los enseres necesarios para continuar su marcha, enfilan nuevamente hacia las Islas Malvinas, con la intención de conquistarlas. Pero la Armada inglesa había pedido ayuda al gobierno inglés, quien envió la mejor tecnología del momento, los cruceros más increíbles vistos hasta ese entonces. Y efectivamente, ellos enfilaron hacia el territorio argentino, precisamente las Islas Malvinas. Es allí donde la armada alemana, los 5 cruceros, se toparon frente a frente con la armada inglesa. Ellos no lo sabían, pero si los alemanes hubiesen atacado en ese instante, hubieran destruido por completo a la armada inglesa, puesto que ellos no se encontraban preparados para el combate. Estaban ahí en las Islas Malvinas cargando combustible, con los buques anclados, y era imposible para ellos defenderse. Pero la flota alemana toma la decisión de girar y recorrer nuevamente el camino hacia Chile. La armada inglesa se da cuenta de esto y sale a la caza de los cruceros alemanes, dándole alcance al primer crucero, al gran crucero, al más poderoso alemán, pero también el más pesado, el que estaba a cargo del almirante Maximilian von Spee. Es el primero en hundirse. Luego le seguirán 2 acorazados más, que lamentablemente, que tristemente, estaban bajo el capitanazgo de sus hijos. Solamente el Dresden, que era el acorazado más liviano, enfila y logra escapar hacia las aguas del sur de Chile, ya que el otro navío alemán también fue hundido. Los ingleses lo perseguían de una forma infernal, pero en ese instante, y como ya en otras narraciones hemos visto, una misteriosa niebla lo envolvió todo. Esa niebla permitió que el almirante Wilhelm Canaris lograra escapar, pero la armada inglesa no se dio por vencido. Se ofrecieron recompensas. Medio Chile estaba abocado en encontrar al acorazado liviano alemán, el Dresden. Nativos de la parte más austral de Chile, colonos, tanto ingleses como alemanes y chilenos, lo buscaban incesantemente, ya que la recompensa que se ofrecía era enorme. En el sur de Chile, como es bien sabido, existe una gran colonia alemana, la que también proporcionaba ayuda al Dresden, a este acorazado. Le llevaban alimentos, le llevaban licores, lo ayudaban a esconderse. Así es como el Dresden, a cargo del almirante Wilhelm Canaris, pasó la Navidad, y no solamente la Navidad oculta en el archipiélago chileno, sino que los meses posteriores. A la armada inglesa se sumaron buques de otras nacionalidades, tanto australianas como japonesas. Los mares de agua chilena se surcaban de norte a sur, de sur a norte, en una enloquecida búsqueda por el que se transformó en el buque más buscado de la historia. Narran cronistas de la época que los colonos y algunos chilenos lograron ayudar al almirante Wilhelm Canaris reparando su navío y aprovisionándolo, puesto que las noticias iban de un lado para el otro, tanto en periódico como por radio. Es en ese entonces cuando a finales de febrero el almirante Wilhelm Canaris está en condiciones de escapar nuevamente, y así lo hace. Se dirige a la isla de Juan Fernández. Es allí, y después de varios meses, donde ya cansado y sin recursos, pide la rendición al gobierno chileno para acogerse a las leyes de guerra. En ese instante, observa que hacia el archipiélago de Juan Fernández se dirigen varias embarcaciones. Él, pensando que era la armada chilena que iba en búsqueda de ellos, alza la bandera blanca. Todos los marineros suben a la cubierta para rendirse pacíficamente, pero no era la armada chilena, era la armada británica, que lo que hoy se consideraría como un crimen de guerra, puesto que la rendición de los alemanes era clara, abrió fuego. El primer cañonazo dio muerte a 8 marineros. El almirante Wilhelm Canaris hizo lo que cada buen marinero hace. Para que la armada inglesa no se hiciera con su navío, lo hundió y escaparon hacia la isla.
Es aquí donde el gobierno chileno toma un rol importantísimo en este conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial, declarando a los 300 sobrevivientes del Dresden, este acorazado liviano alemán, como prisioneros de guerra chilenos. Esto lo hizo sin ningún otro afán más que protegerlos. En ese instante son llevados a la isla Quiriquina, ubicada frente a Talcahuano. Allí pasarán varios meses como prisioneros de guerra. Pues bien, ha transcurrido el tiempo y ya es 6 de agosto de 1915. El tiempo no acompaña porque hace frío y el almirante Wilhelm Canaris, que será el mismo hombre detrás de la Operación Valquiria, a quien se le acusó de conspirar en contra de Adolfo Hitler y terminó en la horca por esto, está listo para escapar de la isla Quiriquina. Recordemos que el almirante Canaris llegó a ser director de la Abwehr y almirante de la Marina alemana durante los tiempos del nacionalsocialismo, pero en 1915 era aún todavía veinteañero, segundo comandante del Dresden. El acorazado Dresden llegó a Latinoamérica para unirse a la flota alemana del almirante Maximilian von Spee, como contamos anteriormente, con el estallido de la Primera Guerra Mundial. El historiador alemán Matthias Strauß, quien lleva más de una década investigando en torno a la Odisea del Dresden, cuenta que las autoridades chilenas les costó decidir la internación en la isla Quiriquina de los más de 300 marinos del buque. La pregunta era si debían ser tratados como internos o como náufragos, un asunto nada fácil en virtud del derecho internacional. Por su parte, los ingleses también ejercían la suficiente presión hacia el gobierno de Chile para retener en el país la tripulación. Dice, una presión inglesa que da paso puso en cuestionamiento la neutralidad de Chile, como cree el historiador naval chileno Germán Bravo Valdivieso, autor de La Primera Guerra Mundial en las costas de Chile. Una neutralidad que no fue tal. Permitir la implantación de la lista negra, que incluía empresas y personas con las que se prohibía comerciar en nuestro país, una invención británica resistida en sus comienzos por los Estados Unidos, es de la total responsabilidad del gobierno chileno. Chile había declarado su neutralidad, por lo que nada justificaba que se tolerara la persecución de los alemanes en nuestro país y aún de los chilenos que tenían apellido alemán, explica Bravo. Con estas tensiones diplomáticas entre Chile, Alemania e Inglaterra, Canaris estaba decidido a dejar la isla. El 6 de agosto aguardó hasta que se oscureció. Si bien su partida parece inesperada, había algo de programación. El capitán del Dresden, Fritz Lutz, estaba al tanto del plan. De ser exitoso su escape, Canaris debería dar un detallado informe en Alemania sobre lo ocurrido con el buque hundido. Canaris dice que se dirigió a la agreste y empinada costa noreste, descendiendo por un alto acantilado hasta alcanzar la playa. La marea estaba baja y pudo caminar hasta un bote pesquero que lo esperaba, el cual había sido contratado por el pago de 20 pesos chilenos. Cuenta Germán Bravo Valdivieso, más tarde el teniente alemán cruza a caballo hacia Argentina a través del paso Puyehue, con un pasaporte chileno falso, bajo el nombre de Red Rosas. Finalmente se embarcaría en Buenos Aires en un viaje de meses con destino a Alemania. A su llegada sería condecorado con la Cruz de Hierro. Pero antes de suceder esto, el almirante Canaris estuvo viviendo un tiempo en Osorno, donde aprendió a hablar un perfecto idioma castellano. También residió un tiempo en el país de Argentina. Su idioma del español le ayudó bastante, puesto que luego de atravesar el Atlántico y dirigirse hacia Alemania, cruzó varias fronteras, lo que le permitiría en el futuro ser uno de los más importantes espías de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la condecoración, la llegada de Canaris a Alemania no generó una reacción política o una atención especial en los medios de comunicación, como cuenta Matthias Strauß, pues su figura en ese entonces no era significativa. Si bien Canaris no era tan conocido en 1915, con su estadía en Latinoamérica se comienza a revelar sus capacidades estratégicas.
asegura el historiador chileno Manuel Gutiérrez González. El experto en temas de estrategia militar agrega otra cualidad: si hay algo que se puede encontrar en Canaris, es su planteamiento ético ideal. Él tiene un ideal de lealtad y de principios, y que no era comunes a la época de la Guerra Mundial. El periodista chileno Carlos Basso, uno de los autores de América Nazi, el último refugio de los hombres de Hitler, junto al periodista argentino Jorge Camarena, cuenta que el perfecto conocimiento de español y el inglés de Canaris y su no tan cortada estadía en Chile le permitieron a este, décadas después, generar todo un sistema de espionaje en Latinoamérica. Canaris tuvo conocimiento de Chile y Argentina, países que estratégicamente eran importantes para Alemania. Por eso, cuando asume como jefe de la Abwehr, genera todo un sistema de espionaje que sienta bases muy importantes en Chile y en Argentina. Esto es obvio, porque en estos dos países había ciudadanos de nacimiento o descendencia alemana, dice Basso. La fuga histórica de Canaris ya cumplió más de 100 años, pero no fue la única huida que sucedió en la isla Quiriquina, porque durante los años posteriores, algunos de los oficiales alemanes también lo hicieron. Acabada la Primera Guerra Mundial, se les dio la facilidad de retornar a su país, pero muchos prefirieron quedarse acá en Chile, haciendo patria, ya que eran muy cotizados y requeridos por la gente chilena para realizar tareas para los que eran muy hábiles, como las artes, como la repostería y algunas otras labores. Antes de finalizar con la narración de la batalla de Coronel y las aventuras del almirante Canaris, debemos recordar que la armada alemana, compuesta por estos 5 acorazados, estaba compuesta mayormente por jóvenes, por no llamarlos niños, porque la mayoría de ellos no tenía más allá de los 17, 18 años. El mismo almirante Canaris, sufriendo estas cruentas batallas, tenía solamente 20 años. Y producto de las batallas y del ajetreado comportamiento de la Primera Guerra Mundial en el que le tocó participar, jugaría un rol clave en la Segunda Guerra Mundial. Y es en este contexto de la Segunda Guerra Mundial en donde nos dirigimos hacia nuestro segundo tema, el hundimiento del Tolten. El viernes 13 de abril de 1945 fue el día en que Chile dejó atrás su pasividad y decidió participar de lleno en el más sangriento conflicto bélico de la humanidad. Sin disparar una sola bala, nuestro país sufrió 27 bajas, los tripulantes del vapor Tolten, torpedeado por las fuerzas nazis frente a las costas de Estados Unidos, en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Si bien Chile se declaró un país neutral tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, jugó un rol clave en estas, ya que por ese entonces se daba el auge del salitre, y recordemos que para realizar las cargas de pólvora, el salitre era uno de los componentes claves. Fue precisamente por eso que la potencia americana quien presionó a Chile para tomar partido en la contienda. En ese entonces ya había interés en preservar la amistad económica de Estados Unidos, se invocaba la solidaridad con los vecinos del continente y tal vez el argumento de mayor peso: Chile buscaba ser considerado en la naciente Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y Estados Unidos ya estaba apoyando a Chile en la guerra civil. Fue así como el 20 de enero de 1943 el Congreso apoyó al presidente Juan Antonio Ríos en romper las relaciones diplomáticas con los países del eje. Y cuando el triunfo de los aliados era prácticamente irreversible, Chile declaró la guerra a Japón. Recordemos que en ese instante la política chilena estaba pasando por una hecatombe. Habían gobiernos que duraban una semana, golpes de estado que duraban 12 días. Claro está que el grandilocuente anuncio no pasó de las palabras del anuncio de guerra hacia Japón. Sin embargo, hubo un hecho poco conocido ocurrido con anterioridad a este estado de guerra y que significó la muerte de 27 marineros chilenos en medio de las hostilidades. Si bien esto no fue una agresión directa de Alemania a Chile, un lamentable malentendido permitió a un buque de Adolf Hitler lanzar un torpedo contra la embarcación chilena. Este llevaba salitre a Baltimore, Estados Unidos, bajo administración de la Compañía Sudamericana de Vapores. Kenneth Hugh Gilmore, oficial de Estado Mayor de la Armada de Chile, investigó lo ocurrido con esta embarcación,
pues su medio hermano, Norman Pugh, era oficial de guardia del navío. De niño acompañó a su dolido padre en la búsqueda de la verdad sobre este hecho. Era la madrugada del 13 de marzo de 1942. Alemania atacaba con éxito la costa de Norteamérica, hundiendo más de 25 buques enemigos en una semana. ¿Cómo pasaría el Tolten en medio del fuego cruzado? Las instrucciones eran claras y reconocidas por los beligerantes: tener a la vista siempre la bandera de Chile, que era un país neutral, y navegar con las luces encendidas durante toda la noche para demostrar que no éramos enemigos. Sin embargo, el capitán Aquiles Ramírez aquella noche dio la orden de apagar las luces, convirtiendo el navío comercial en sospechoso y en un blanco para los alemanes. Un par de horas más tarde, entre las 2 y las 4 de la madrugada del 13 de marzo, una explosión en el costado de babor interrumpía para siempre el trabajo del navío mercante chileno y quitaba la vida a 27 marineros chilenos. La pregunta es: ¿por qué apagaron las luces? Y de acuerdo a lo indagado por el capitán Kenneth, un patrullero estadounidense interceptó al Tolten y le conminó a navegar a oscuras. La versión estadounidense señala que fue solo una recomendación, pero la versión chilena, y del único sobreviviente del naufragio, el fogonero Julio Faust Rivera, asegura que fue una orden insalvable, a riesgo de ser atacado por los mismos estadounidenses. ¿Para qué pedir a un mercante intentar navegar desapercibido? Esta es la duda. No queda claro, y da para pensar en atrevidas elucubraciones, como la del New York Times, que sugería que este hecho como un motivo para que Chile entrara a la guerra. Se piensa que Estados Unidos necesitaba una voz resuelta entre los líderes chilenos para denunciar el hundimiento del Tolten, que declare que es inútil apaciguar al Eje y a Hitler y demandar una cooperación total con los Estados Unidos. Sin embargo, desafortunadamente, nadie ha adoptado tal actitud, señalaba el diario 4 días más tarde de lo sucedido. Los restos de la embarcación del Tolten al día de hoy son visitados por los aficionados al buceo frente a las costas de Nueva Jersey. Esta es la embarcación chilena que fue hundido por un acorazado nazi. También ocurre lo mismo con el Dresden, que hasta el día de hoy en la isla Juan Fernández es visitado porque encierra una de las batallas navales más grandes surcadas en las aguas territoriales chilenas. Es así como Chile se desenvolvió dentro de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y a pesar de ser un país neutral, no lo fue tanto, ya que su carga de salitre era valiosísima para el desarrollo de tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, y los países buscaban el espacio territorial de aguas chilenas para salvaguardar sus cargas, a proveerse de lo necesario, tanto en seres como carbón para los vapores. Y desde ese entonces, Chile ya era un aliado importante para grandes potencias mundiales, tanto por sus recursos naturales como por su ubicación estratégica entre medio de los dos océanos. Muy bien, amigos, hasta aquí el día de hoy. Espero que estos relatos históricos hayan sido de su interés. Desde el sur de Chile, Paolo Sepúlveda se despide hasta un próximo capítulo de Observador de Estrellas Chile. No sin antes recordarle que por favor se suscriban al canal de iVoox y nos busquen en las redes sociales como Observador de Estrellas Chile. Hasta la próxima, amigos.